qué más se teje entre líneas sobre este atraco al ISPOL y qué bueno que se estén recuperando los dineros gracias a la gestión que ustedes vienen realizando y al apoyo también que han tenido. Buenas tardes. Bienvenido, coronel. Buenas tardes, Lorena, buenas tardes, Emilio, y a toda la teleaudiencia de la radio digital Ponte 11. Como ustedes bien lo manifestaron, la seguridad debe ser atendida desde diferentes ámbitos y uno muy importante es la parte interna de la Policía Nacional y entre ello cobra radical importancia la seguridad social. En virtud de ello hay que recordar que el ISPOL años atrás, precisamente temporalmente ubicado entre el 2013 y el 2019, sufrió un mega atraco cercano a los 950 millones de dólares, de los cuales en diciembre del 2020, a disposición de la Superintendencia de Bancos, 804 millones fueron reclasificados ya de inversiones vencidas a cuentas por cobrar. Eso significa un detrimento de aproximadamente el 60% del patrimonio que tenía el ISPOL. Una situación gravísima. Por eso es importante las tareas de recuperación de esos recursos y gracias al apoyo político que en su momento recibimos del anterior gobierno y que yo estoy consciente vamos a recibir también de la actual administración gubernamental. Gracias al concurso de varias voluntades de las más altas autoridades del Estado, a la experiencia de nuestros abogados nacionales e internacionales y también al trabajo comprometido de nuestros equipos internos, se ha logrado recuperar hasta la fecha 368 millones de dólares que constituyen aproximadamente el 45% de lo que fue reclasificado en el 2020. No nos satisface, estamos en búsqueda de seguir recuperando. El último valor, como bien lo manifestó Lorena, correspondió a 20.235.000 dólares que nos transfirió el Citibank Nueva York de manera unilateral en el mes de noviembre, pero además hay 72 millones de dólares que están inmovilizados en el Safra National Bank, que el Departamento de Rentas Internas norteamericano ya presentó un escrito a finales de octubre de este año. Nosotros hicimos lo mismo en noviembre y teníamos hasta mediados de este mes de diciembre el plazo de la Corte del Distrito Sur de la Florida para presentar los justificativos que demuestren que los legítimos propietarios de esos recursos constituyen aproximadamente 90,000 familias que integran la seguridad social policial. Según el pronóstico de nuestros abogados en Estados Unidos, que son unos profesionales muy competentes como Kendall Coffey, nos han manifestado que existiría la probabilidad de que durante el primer trimestre del próximo año esos recursos ya puedan ingresar a nuestras arcas, lo cual sería importantísimo porque hablaríamos ya de una recuperación cercana a los 440 millones de dólares y hay que continuar en estas tareas. ¿Por qué es fundamental recuperar estos recursos? Porque de ahí sale el pago de pensiones a nuestros policías en servicio pasivo, pero también la atención en salud, tanto al personal en servicio activo, pasivo y sus familiares. Otras prestaciones como el seguro de vida. Recordemos que en lo que va del año, aproximadamente 90 policías ecuatorianos han entregado su sangre en las calles y avenidas de nuestro país. Son héroes en procura de la seguridad de todos los ecuatorianos y que es obligación de la seguridad social policial honrar sus memorias a través de darles esta protección a sus deudos. Por eso es importante continuar con estas tareas de recuperación. Coronel, bienvenido. Una pregunta importante. Cuando ganó la presidencia de la República, el actual presidente Daniel Noboa había indicado que iba a brindar el respaldo precisamente a usted, a la institución, para poder recuperar los recursos. Quisiéramos saber en ese sentido cómo se está primero planteando la operación para la recuperación. Recuerde que es un gobierno de 1 año 6 meses. ¿Cómo se está dinamizando el tema a través del Ministerio de Gobierno respectivo, donde tienen que darse los enlaces para seguir la pista de todos los dineros que ocultó Cherres en Estados Unidos, aparte de otros personajes que están involucrados en el tema, y saber también, ahora que la Fiscalía está actuando en este otro caso de metástasis, también cuál es la metástasis que hay alrededor de todos los involucrados en el tema, para saber qué otros puntos urgentes tiene que acometer la Fiscalía General de la Nación, que es la que tiene que actuar para que los jueces puedan seguir avanzando ante las presiones que usted ha venido realizando y que han permitido que se siga recuperando dineros del ISPOL, coronel.
Yo considero que en el gobierno nacional existe la comprensión suficiente de la trascendencia que significa para los 58,000 policías en servicio activo el tener la tranquilidad en su Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Por eso vemos con mucha satisfacción que se ha mantenido el equipo de trabajo en el ISPOL, pero no solo eso. En días anteriores, en una entrevista pública con un colega suyo, me refiero a Carlos Vera, la señora ministra de Gobierno, que a su vez está encargada también del Ministerio del Interior, manifestó abiertamente que ella continuará con las labores de apoyo al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y eso es importante. Ese apoyo político es fundamental para que nuestros contendores, nuestras contrapartes nacionales e internacionales comprendan que se trata de un objetivo no solamente del gobierno, sino del Estado ecuatoriano en su conjunto. Aparte de eso, con satisfacción también le puedo manifestar que el día de hoy ya remitimos a la Superintendencia de Bancos la serie de requisitos documentales que permitirán que en pocos días pueda ser calificada la señora ministra Mónica Palencia como presidenta del Consejo Directivo del ISPOL y con eso retomar las reuniones que se requiere para decisiones fundamentales en ese nivel ejecutivo de nuestro instituto. En virtud de ello, yo sí soy optimista de que contaremos no solamente con el apoyo político, sino de ser necesario el apoyo diplomático. Recordemos que fue ratificada como embajadora en Estados Unidos la señora Yvonne Baki, quien tiene larga experiencia, pero además tiene muchos contactos en ese país y son necesarios para esta serie de gestiones que se deben realizar en diferentes instancias de la administración norteamericana. Respecto a su pregunta de qué tiene que ver el caso Metástasis con el tema ISPOL, es importantísimo. Mire que Metástasis nos ha demostrado lo que nosotros siempre veníamos reiterando desde años atrás. El caso ISPOL mencionábamos que era un ejemplo claro de crimen organizado político económico transnacional, es decir, con conexiones y cooptaciones en las diferentes instituciones públicas y privadas del país. Teníamos nosotros ya la fundamentación, la certeza, la seguridad de que estas mafias operan de tal sincronización que se granjean impunidad. Bueno, en Metástasis ustedes han podido comprobar cómo se compran, cómo se venden jueces, cómo se dañan evidencias a través de policías corruptos, que esos realmente son delincuentes vestidos de uniforme. Esos no son policías. El policía es sinónimo de ética, de confianza y de transparencia. Esos que han vendido su labor y su conciencia son delincuentes con uniforme, igual a muchos de los que estuvieron enquistados aquí en el ISPOL y participaron del atraco de estos casi 950 millones de dólares. Pero además, en Metástasis vemos algo que es importante y que muy pocos lo mencionan: el rol de estos medios de comunicación que perdieron el norte y que se entregaron a las labores de ser cajas de resonancia del crimen organizado, permitiéndoles plantear una palestra o direccionar la atención hacia las personas que a ellos les interesan en detrimento de los verdaderos objetivos nacionales. Por eso es fundamental darle el apoyo a la Fiscalía General del Estado, en este momento a la doctora Diana Salazar, para que continúe con sus labores esclarecedoras de investigación. Recordemos que Fiscalía es la institución que, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal y en concordancia con la Constitución, dirige las investigaciones judiciales. Son ellos los llamados a presentar ante un tribunal las pruebas documentales, testimoniales, las pericias que demuestren la responsabilidad y también la inocencia de las personas. En virtud de lo cual, el caso Metástasis nos ha permitido ver cómo desde las más altas esferas de la justicia se interconectan con jueces de primer nivel y hasta de la Corte Nacional de Justicia, cómo se transaban recursos, cómo se tomaban decisiones a la interna, solapadas, clandestinas, que luego eran aupadas a través de estos voceros comunicacionales, porque esos no se pueden llamar periodistas, esos son realmente personas que vendieron la función del periodismo a intereses mafiosos, pero finalmente buscando ¿qué? Que la opinión pública sea desinformada, sea manipulada y fundamentalmente granjeándose y asegurándose altos niveles de impunidad. Por eso es que el caso Metástasis lo que hace es confirmar la teoría del caso ISPOL, cuando nosotros hemos dicho son tan organizados que tienen cooptadas todas las instituciones públicas y privadas. Coronel Renato González, pero también hay que ser claro en lo que yo pienso y que quizás muchas personas piensan. ¿Por qué con la misma entereza, prolijidad no se actuó, por ejemplo, en el caso ISPOL, que fue un caso tan sonado y que nos llamó la atención este atraco que se hizo
de 950 millones de dólares. Sí, que ya tiene más de 3 años. Asimismo, si hubiesen allanado domicilio, asimismo, si hubiesen revisado los chats, o sea, eso sí causa un poco de sorpresa, porque justamente cuando la fiscal es llamada a la Asamblea Nacional para seguramente hacerle un juicio político, ella destapa el caso Metástasis, pero han existido otros casos como el que estamos analizando en este momento, el de caso ISPO. ¿Por qué razón? No se conoce todo respecto a eso. O sea, a mí usted lo ha denunciado. Así es. A mí me invade exactamente la misma incertidumbre, Lorena. Me hubiera encantado que esa misma agilidad del caso Metástasis se hubiera plasmado en el tema ISPOL. La realidad es distinta. Resulta que el caso ISPOL, aunque las denuncias iniciales se plantearon en agosto del 2020, 3 años y medio después no hay un solo sentenciado. Pero además, la audiencia que más ha avanzado dentro de la serie de procesos que existen es la de juzgamiento del señor Alejandro Paulson Tama, que es un mando medio de Delcor, Ecuagran y Fertisolubles, empresas que le pertenecen al señor Gad Gonstein, a Enrique Huerta y a Enrique Weisson, los dos primeros paseándose plácidamente en las playas de Miami y el otro en España. El caso de peculado por 216 millones de dólares en bonos con pacto de recompra, nos tomó 2 años, desde octubre del 2021 a octubre del 2023, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. El caso de Cevale, donde hay 12 procesados, incluidos exfuncionarios del de Cevale y de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Tiene que volver a cero la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por un cambio de juez. Entonces, yo comparto su preocupación y es más, yo aliento a la Fiscalía General del Estado que ese mismo interés, ese entusiasmo que ha tenido en el caso Metástasis, que además yo lo aplaudo y lo reconozco como una intención de transparentar esta podredumbre que existe en el sistema de justicia ecuatoriano, también se lo traslade a las investigaciones del tema ISPOL y avancemos con los fiscales del caso en las diferentes investigaciones preprocesales y procesales, pero sobre todo, conmino a los jueces que ya se dejen de estar dando tantos recursos pro victimarios y antivíctimas y lleguemos a la etapa de juzgamiento, que le presentemos a la colectividad ecuatoriana a responsables jurídicamente demostrados, no una especie de cacería de brujas, no, jurídicamente demostradas las responsabilidades, pero además como un factor ejemplarizador para que no se vuelvan a cometer estos atracos y sobre todo algo que es fundamental, que nosotros siempre lo hemos denominado el objetivo mayor, recuperar los recursos, porque de nada nos serviría 4, 5, 20 sentenciados que cumplan sentencias pequeñísimas y que salgan a pasearse en el Ecuador y que no hayan devuelto ninguno de los dólares que se han llevado de estas 90,000 familias. Así que hay mucho por hacer, hay que mantenerse atentos, hay que agradecer a espacios como el de ustedes que nos permiten mantenerme presente y vivo al caso ISPOL, porque de lo contrario, la serie de escándalos de la política ecuatoriana termina siendo una avalancha que va ocultando casos gravísimos como este en procura de los casos actuales y terminan sin determinarse en un momento específico las responsabilidades de actores políticos y criminales que mire que son coincidentes en muchos de los casos. Coronel, ¿cómo se está blindando en base a esta experiencia negativa en la que seguramente encontraron muchos espacios estratégicamente abiertos quienes se organizaron? Porque esta fue una organización de una banda, una delincuencia de altísimo nivel que penetró los estamentos más sensibles del Estado ecuatoriano, como fueron el Banco Central, la Bolsa de Valores, las superintendencias del país, los organismos más importantes. Coronel, ¿cómo se está blindando para que no puedan encontrarse los mismos espacios por donde penetre la delincuencia organizada? Porque no van a ceder jamás. Caen unos, pero aparecen otros, porque siempre existe la corrupción, en primer lugar. Y en segundo lugar, coronel, también se está informando para que la Fiscalía pueda, con las acciones que realiza, también señalar y dar a conocer quienes aún se mantienen dentro de la estructura del Estado, que pueden ayudar a facilitar y se repitan estos hechos de corrupción, porque eso lógicamente desalentaría a aquellos que públicamente ya se ha demostrado siguen en espacios muy, pero muy sensibles y peligrosos
para penetrar en los sistemas financieros de instituciones como el ISPOL, como el IFA, como el IES. Coronel, adelante. Eso es muy importante lo que usted acaba de señalar, Emilio, y además yo quiero recalcar otra coincidencia que existe entre Metástasis y el caso ISPOL. En los dos casos, gracias a informaciones de teléfonos celulares, se ha podido verificar la audacia de muchos de los involucrados. ¿A qué me refiero? Están disponibles por una grata acción, creo yo, de la Fiscalía General del Estado, los diferentes chats que se encontraron en el teléfono del narcotraficante Leandro Norero con diferentes actores, políticos, comunicacionales, policiales, judiciales, fiscales inclusive. Pero lo mismo pasó con el caso ISPOL. Gracias a la interceptación de comunicaciones del teléfono celular, sobre todo de John Luzuriaga, cuando entrega esto a las autoridades norteamericanas, hoy conocemos de diferentes transacciones que se dieron no solamente a los que están siendo investigados, a otros que falta por investigar, y que yo voy a aprovechar este espacio para decirles, como vemos que las investigaciones en el Ecuador no avanzan, vamos a concurrir a la justicia norteamericana para aquellos exministros de finanzas que cobraron $125,000 por un supuesto informe de asesoramiento al señor Cherres, justifiquen pues ante las autoridades norteamericanas, ya no ante las autoridades fiscales ecuatorianas, ante las norteamericanas, a cuenta de qué cobraron esos $125,000, y nos presentan también sus declaraciones tributarias. Lo ¿Quiénes mismo fueron esos exministros de finanzas que Mauricio asesoraron? Pozo, pues, Mauricio Pozo. Mauricio Pozo. Mauricio Pozo cobró $25,000 inicialmente, y ante una pregunta de Guillermo Lizarzaburo, ex periodista del Expreso, dijo que esos $25,000 era por un informe del mercado internacional. Y al renglón seguido, al siguiente día, se le descubre una transferencia de $100,000 y ya no respondió. Me imagino que eso era por un informe del mercado de la Vía Láctea, pues, para ver el monto, ¿no? ¿Y cómo actuó ahí la justicia, la fiscalía, coronel? Hasta el momento en el Ecuador al señor Mauricio Pozo ni siquiera le han llamado a pedir explicaciones de si cobró esos rubros, por qué los cobró y si tributó sobre esos ingresos. Por eso es que nosotros vamos a través de nuestros abogados internacionales a solicitar que no solo él, otras personas como la señora María Paula Christiansen, actual esposa del exministro del Interior, el doctor José Ricardo Serrano Salgado, justifiquen por qué recibieron $327,000 del señor Cherres. Y podemos seguir en la lista con la señora Marina Bedani, esposa de Juan Rivas Domenech, sentenciado en Estados Unidos, es gerente de Seguro Sucre, o su hermano, el señor Gastón Bedani, que fue el que le propuso al Citibank la mal llamada Operación Swap, o al señor César Auquillas, que era el ex jefe de inversiones del ISPOL años atrás. Y así hay una serie de personajes como Santiago Garzón Remex, que es un socio de Cherres y que recibió estas transferencias, y que hasta el momento en el Ecuador ninguna autoridad de la fiscalía les ha permitido, les llamaron por lo menos a tomar versión. Entonces nosotros... Pero esos chats reposan en la fiscalía para que se haga la indagación. ¿Y por qué no se exige que se publiquen igual que se está haciendo para que todo el país sepa y el gobierno sepa con quienes no puede jamás volverse a relacionar? Emilio, la estrategia que tomó la doctora Diana Salazar el día de ayer de publicar los chats no es nueva. La inauguramos nosotros. Hace 2 años, cuando tuvimos acceso a la asistencia penal internacional de Estados Unidos, en la cual se remitían esta serie de transferencias, nosotros tuvimos la prolijidad de subir a la nube esa información y darles carta abierta a diferentes periodistas. Por eso es que en su momento Mónica Almeida, también Guillermo Lizarzaburo, recuerdo yo que Gabriela Cova de Primicias y otros tantos señores periodistas, esos sí periodistas a carta cabal, ¿no?, accedieron a esta información y la publicitaron. Y eso fue importante porque se fueron descubriendo esta serie de transferencias que estaban solamente en el proceso. Pero esa información Fiscalía General del Estado lo tiene desde febrero del 2021. No me hagan a mí las preguntas que la tienen que dar los fiscales. Es a los fiscales a los que hay que decirles por qué no se les ha llamado a dar versión a estas personas. Nosotros lo hemos pedido por escrito, pero hasta ahí podemos llegar.
Pero viendo que no existe esta agilidad en la justicia ecuatoriana, sí podemos recurrir a la justicia norteamericana, donde muchos le temen, inclusive porque allá no hay forma de transar, como vemos que en las cortes ecuatorianas sí lo hacen. Así que en las próximas semanas, en los próximos meses, esos personajes deberán rendir cuenta ante las autoridades norteamericanas para que nos indiquen a cuenta de qué recibían esas ingentes cantidades de dinero y que se justifiquen también si realizaron las tributaciones necesarias, bien sea en el país que los recibieron, porque muchos de estos recursos los recibieron en Panamá o en Ecuador, pues, pero en algún lugar tenían que haber tributado, Emilio. Coronel, ¿cuánto de los dineros se han recuperado? ¿Tienen ustedes la esperanza o la seguridad de que van a recuperar en totalidad todo el dinero de este atraco al ISPOL? Lograr recuperar todos los dineros exactamente de los recursos originales no se puede. Nosotros haremos los mayores esfuerzos de seguir recuperando el mayor monto posible, pero finalmente, hablemos de porcentajes. Ahora ya está recuperado el 45%. Yo soy optimista que en pocos meses ya arribemos al 55%. Pero quizás con las diferentes gestiones internacionales, sobre todo, podamos llegar a un monto cercano al 70 o al 75%. Bueno, la diferencia no creo que la vamos a dar por perdida. La diferencia iremos a demandas internacionales. Al Citibank de Nueva York, por no haber cumplido su debida diligencia en la mal llamada Operación SWAP, pero también, lo adelanto, al TD Bank. Hace pocos días logramos establecer que en esa institución financiera solo dos funcionarias, se permitieron emitir una serie de tarjetas de crédito a nombre de terceras personas, las cuales fueron entregadas por el señor Chérez a diferentes individuos para que realicen consumos que no puedan ser detectados como personales. ¿A qué me refiero? Iba el señor Chérez al TD Bank, tomaba contacto con estas dos funcionarias y le decía, por ejemplo, emítame una tarjeta de crédito a nombre de Emilio Espinosa, pero se la entregaba a Renato González. Y Renato González consumía esos recursos, pero quedaban registrados para Emilio Espinosa. Es una forma muy astuta de lavar dinero, producto de la corrupción. Nosotros ya tenemos claridad de cuáles son esas dos funcionarias y el TD Bank nos tendrá que indemnizar por no haber sido lo suficientemente diligenciosos con sus funcionarias y entregar alegremente estas tarjetas de crédito para que sean festinados los recursos del ISPOL. No solo eso, la Fish Corporation, que es una agencia financiera del sur de la Florida y de Centroamérica, fue la que también en su momento tuvo 25 millones de dólares del ISPOL, que el señor Chérez les indicó que eran del ISPOL, pero que sin embargo sus altos ejecutivos se lo entregaron al señor Chérez. Van a tener que responder. Aquí somos claros. Mientras estemos a cargo de la Dirección General del ISPOL, no se van a burlar de la seguridad social policial. Y nosotros estamos dispuestos a ir, aunque teóricamente muchos lo dicen, nosotros sí lo hemos demostrado, hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que pasar por encima, inclusive, de autoridades internacionales, lo haremos. Pero aquí nos devuelven nuestros recursos. En pocas palabras, al ISPOL le pagan porque le pagan. Estamos dialogando con el coronel Renato González, director nacional del ISPOL, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Coronel, queremos agradecerle por habernos atendido. No me lo despida. Habíamos pactado esta conversación porque queremos ir al otro lado de la moneda, estimado coronel. Durante estos meses había mucha expectativa, hay expectativa, porque hemos estado viajando al norte del país y los productores agrícolas, ganaderos, lecheros, de frutas allá en esa lindísima zona del norte de Pichincha, de Imbabura, de Carchi, coronel, de Sucumbíos, de Esmeraldas, de todos esos sectores, todas esas asociaciones trabajando incansablemente en las laderas de llanuras, de valles, de cerros, etcétera, sembrando. Y lo que nos hemos dado cuenta, coronel, es que ese es el Ecuador auténtico que se convierte en la alternativa real para ayudar a combatir el tema de la inseguridad, dando alternativas precisamente al país para que no caiga en manos del narcotráfico, de la delincuencia común organizada, para que no caiga en manos del sicariato y convertir a jóvenes en delincuentes y asesinos. Y en ese sentido,
poco a poco en las reuniones que ellos han venido manteniendo a través de nuestra labor periodística, ha ido naciendo la idea que se la hemos compartido, porque en este momento está en línea el presidente nacional de FENAPROLE, la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador, el ingeniero Luis López. Y también está en la línea el presidente de la Federación del Norte del país, de los fruticultores, que siguen exportando ahí con esfuerzo y sacrificio. Somos uno de los países del mejor aguacate calidad que se exporta a Europa. Se espera entrar en Estados Unidos. Pero acá hay problemas en el mercado nacional por la forma como lamentablemente no tienen el respaldo para poder desarrollar mejor su infraestructura y comercializar estos riquísimos productos en el mercado nacional. Eso ha hecho que dirijan su mirada hacia instituciones crediticias, instituciones que cumplen labor social, solidaria. Y yo les pedí, y le encarecí a usted también, por responsabilidad social con la población, porque créame, coronel, estamos cansados de leer todos los días puras informaciones negativas del Ecuador, como si fuéramos todos una penitenciaría, una cárcel. Es un porcentaje de la población que está enfermo. Y esta metástasis, lógicamente, no ha logrado contaminar a toda la República. Hay ecuatorianos que sí quieren salir adelante con nuestro país, de alguna manera sin migrar, coronel. Yo les he pedido a ellos que nos acompañen, querían compartir algunas ideas, motivar precisamente a la institución policial, porque no todo se resuelve con armamento, con chalecos, con seguridad física, cámaras, etcétera, sino también con alianza social para sacar a la población adelante de alguna manera y no caiga en los tentáculos de los carteles de la droga. En línea creo que ya tenemos, ¿no?, a Lucho López, presidente de FENAPROLE, a ver si lo aproxima para que nos dé su criterio. Ahora que con este nuevo gobierno, ayer se aprobó, coronel, la ley económica urgente y están establecidos algunos puntos y pasos para lograr sacar al país adelante, ¿no? Y en algunos de esos puntos, pues, los campesinos y agricultores no estuvieron de acuerdo porque ellos estaban solicitando también la condonación de deudas al sector agrícola. Etcétera, pero más que no, apertura que les dé el Estado para poder comercializar. ¿Ya lo tenemos a Luchito López? Sí, deme un segundito, yo se lo paso. Correcto, lo vamos a pasar a él. Coronel, nos permite para interdialogar, porque estamos seguros que en este tipo de relaciones con el sector sano de la población, el sector productivo, el Ecuador puede encontrar alternativas que no serán precisamente la de seguirnos endeudando hacia el exterior y luego pues viendo cómo se les embarga también sus bienes, etcétera. Ya lo tenemos al presidente de FENAPROLE y al presidente de FEDEFRUNOR. Mi estimado Javier, ahí están, ¿no? Todavía no está en pantalla, pero bueno, ahí se va. Ya, entonces, Ahí se va. ahí tenemos ya, ahí está Lucho López, ¿verdad? Y está Rafael Castillo. Parece que hace mucho frío allá, Luchito, porque Ya, lo veo bien abrigado. Y lo podemos ubicar en el centro del coronel Renato González. Nosotros podemos permanecer con el audio para que pueda identificarse la imagen de nuestro invitado, el coronel Renato González, director del ISPOL. Al extremo derecho está el presidente de FENAPROLE, Luis López, y al extremo izquierdo está el presidente de FEDEFRUNOR, Rafael Castillo. En el centro ubicamos la imagen de el coronel Renato González, director general del ISPOL. Y nos alegra que haya comentado el coronel Renato González que ya ejerce las funciones en calidad de presidenta del directorio del ISPOL, la ministra de Gobierno, la doctora Palencia. Eso significa pues que el gobierno va a estar muy atento a todas estas alternativas también que se planteen en esta lucha denodada por combatir la inseguridad en el país, buscando alternativas con nuestros propios hermanos ecuatorianos. Vamos con Lucho López, lo está escuchando el coronel Renato González mientras lo ubicamos en el centro. Ahí está el coronel ya. Ahora sí, Lucho López, 3 minutos tiene usted, 3 minutos Rafael Castillo y 3 minutos también el coronel para este interdiálogo que estamos generando. Lucho López, primero, adelante usted.
Saludos cordiales, estimado Emilio, Lorenita, estimado coronel Renato González, mucho gusto. Un saludo desde la Federación Nacional de Productores de Leche del Ecuador. Gracias, estimado Emilio. Realmente hemos recibido como una buena noticia esta parte de que el ISPOL ya por fin está recuperando sus inversiones. Y justamente habíamos hablado porque el sector productor ganadero lechero en este país produce actualmente 5.5 millones de litros diarios, de los cuales pues solamente 2.5 millones de litros son procesados por la industria. 1 millón de litros están siendo utilizados de una manera artesanal y queda 2 millones de litros por procesar. Entonces, uno de las inversiones que pueden tranquilamente ingresarse en este país es a través de las mini plantas de procesamiento de leche, y un plan importante sería porque con inversiones en el sector productor, en este caso ganadero lechero, para darle valor agregado, en este caso y procesar a la leche, importante porque hay algunos frentes que a mí realmente me agrada la idea en la que podríamos ingresar en un acuerdo y en un convenio marco, porque bastantes policías que ya terminan su vida en la institución, por supuesto, y son del campo, terminan produciendo leche y tienen sus fincas de producción. Y además hay una parte importante porque también hay de parte de la policía también la parte de los consumidores. Entonces, importante este tipo de alianza porque necesitamos generar nuevos modelos de negocios en donde podríamos tranquilamente entrar en un sistema de alianza. Además de que las familias de los policías pueden tener sus centros de distribución. Ejemplo, en un conjunto de vivienda, tranquilamente los policías pueden tener su pequeña tienda de distribución de leche. O sea, ahí hay algo importante porque se van a generar nuevos modelos de negocios. Estamos trabajando ya para que en la actualidad de los 5,5 millones de litros, en 10 años tengamos la producción, es decir, duplicar, llegar a 11 millones de litros diarios, porque se está trabajando en incrementar el consumo de leche. Somos 18 millones de habitantes en el Ecuador y definitivamente el consumo de leche es muy bajo. Es 90 litros persona año, cuando lo correcto sería mínimo 200 litros. Es un trabajo que lo venimos haciendo. Y esto es importante porque lamentablemente hasta hace años la federación se creó en el 2018 y lamentablemente no existían datos en los que al sector productor campesino lechero le dé una imagen o le dé los valores reales de hacia dónde se está caminando. Y digo esto, estimado Emilio, porque cuando en algún momento fuimos nosotros a la Corporación Financiera Nacional a presentar justamente proyectos para desarrollar las mini plantas, lamentablemente no existían en aquel entonces, estoy hablando hace ya más de 4 años, no había los datos reales, es decir, al sector productor campesino no le tomaban en serio, no le tomaban como un punto de desarrollo estratégico. Y hemos desarrollado en la actualidad, ya tenemos prácticamente el clúster de la leche en donde tenemos datos reales y se han establecido los crecimientos y se han establecido los modelos de negocios y hacia dónde vamos como sector productor, teniendo una ventana importante en donde lo que nos hace falta es inversión. Esta inversión que puede tranquilamente entrar en esta parte de la dinámica de los nuevos modelos de negocios, en donde los rendimientos económicos, y estoy hablando solo de consumo nacional, porque ya para exportación, inclusive todavía nos falta largo por caminar, pero eso requiere de una buena inversión. Correcto, Esta Lucho. ventana... Están sus 3 minutos, Luchito. Vamos inmediato, Lorena, ahora con el presidente de FEDEFRUNOR, Rafael Castillo. Buenas tardes a don Rafael Castillo, qué gusto tenerlo en los micrófonos de Ponte 11 Ecuador. Esta alianza que se está planteando es muy importante porque se ayuda tanto al sector agrícola como a los sectores institucionales. Una alianza que alguna vez yo le escuché al señor Luis López, al ingeniero Luis López, decir que se quería hacer en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, precisamente con el estudiantado para entregar los vasos de leche, pero bueno, eso no se concretó. Veamos ahora si con las instituciones como la policía se puede concretar. ¿Cuál es su análisis, don Rafael Castillo, sobre esta propuesta? Buenas tardes. A ver, Rafael. Mientras tomamos contacto con Rafael, vamos con el coronel Renato González. Coronel, esta primera parte con estas inquietudes que están naciendo espontáneamente en base a las experiencias que así como ustedes han vivido
están viviendo con el ISPOL, los productores lo están viviendo también Con estas alternativas. para salir adelante. Coronel, adelante. Sí, buenas tardes a Rafael y a Luis. En verdad he estado escuchando muy atento y como ustedes mismos lo manifestaron, ¿qué medidas ha tomado el ISPOL para evitar que vuelva a sufrir un atraco? Una de ellas es no concentrar las inversiones en pocas personas. El ISPOL llegó a tener 700 millones de dólares entregados a empresas del señor Jorge Chers, lo cual es un despropósito. En virtud de lo cual, aparte de la serie de medidas técnicas como implementar la norma ISO 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento y otras áreas automatizadas como las de riesgo de inversiones, es decir, una serie de 13 medidas técnicas, metodológicas, normativas que hemos implementado al interior, quizás la más básica, la más fundamental y la más lógica es diversificar las inversiones. Por eso es que hace pocas semanas estuvimos en la provincia del Oro, y ahí nosotros pudimos explicarles a los productores de esa provincia que pueden concurrir al mercado de valores como búsqueda de un financiamiento. Porque en este momento, y yo estoy seguro que la FENAPROLE y FEDEFRUNOR deben pasar el mismo problema, solo tienen como búsqueda de financiamiento en el sistema financiero y les ponen intereses muy altos. Cuando resulta que, por ejemplo, nosotros tenemos recursos que finalmente ya no los podemos entregar en préstamos a nuestros asegurados y tenemos que invertir en el sistema financiero a tasas del 7-8%, cuando a ellos los terminan entregando a tasas del 12 o 13%. Si evitamos esa presencia intermediaria del sistema financiero y los productores, a través de los diferentes recursos que tiene el mercado de valores, pueden recurrir a los dineros que tiene la Seguridad Social Policial, por citar un ejemplo, habremos abaratado el costo del dinero. ¿A qué me refiero? Nos encantaría en un futuro cercano que el ISPOL, que es un fondo previsional y por lo tanto acumula capitales que vienen de los aportes patronales y personales que mensualmente recibimos, podamos, en vez de tener 700 millones de dólares en las empresas del señor Chérez, que eran empresas de papel, ¿por qué no soñar con que sean 700 pequeñas o medianas empresas ecuatorianas que reciban $1 millón del ISPOL? Pero que además que sean recursos que están garantizados con activos como estas plantas de procesamiento de leche, que podamos verificar la existencia de estas plantas de procesamiento de leche, pero que además esos lugares se constituyan fuentes de empleo de 10, de 15, de 20 personas, algunos de ellos, ojalá, personal de la policía en servicio pasivo radicados en esos mismos sectores. Es decir, hay mucho por hacer. Lo que yo veo es esta falta de voluntad que ha existido en administraciones anteriores de no acercarle al sector productivo a fuentes de financiamiento baratas como la seguridad social policial y la seguridad social en general. Bueno, yo no puedo manejar el IES, yo no manejo el ISFA, pero sí estamos en capacidad de acercarle al sector productivo, al ISPOL, y decirle, mire, según la ley de mercado de valores del artículo 37, el ISPOL puede realizar inversiones únicamente a través del mercado bursátil. Pero en el mercado bursátil, si se asocia, por ejemplo, un grupo de productores y forman una compañía y emiten, por ejemplo, obligaciones o papel comercial o constituyen un fideicomiso y establecen un instrumento que son las valorizaciones de titularización presentes, es decir, los BTPs, el ISPOL, haciendo su análisis de riesgo, no le estoy diciendo que cualquier oferta de inversión que nos presenten va a ser aprobada. Nosotros también tenemos que tomar los recaudos suficientes, ¿no? Pero si nos presentan una propuesta de inversión, si pasa el análisis de riesgo, si pasa el análisis de inversiones y el análisis jurídico y determinamos que es viable, y si del otro lado nos presentan las garantías reales suficientes, ¿por qué no invertir 300,000, 400,000, $1 millón en estas pequeñas empresas que generan fuentes de empleo, que van a producir leche y que además solucionan un problema gravísimo como que es la desnutrición infantil? Es decir, en el Ecuador la solución está entre los ecuatorianos. Estamos en línea directa en este interdiálogo extraordinario, coronel. Créame que nos sentimos muy complacidos con Lorena de aperturar el micrófono para compartir estas ideas, porque como periodistas observamos que el 90% de la información que circula en el país es eminentemente negativa
y todo hace presumir y estamos promocionándonos como el país más violento, con más delincuentes, pero no se habla de los aspectos positivos que tiene el Ecuador, porque en eso también lamentablemente muchos compañeros de prensa hacen amarillismo de estos temas para vender más periódico, más televisión, más radio, se encargan de profundizar, exacerbar los temas estrictamente negativos, cuando hay un porcentaje gigante de actividades que el país tiene para compartir de manera muy positiva. Se lo digo porque estuve recorriendo los campos de producción allá y, por ejemplo, en San Vicente Pusiri, que es una parroquia del cantón Bolívar de la provincia del Carchi, qué extraordinario, coronel y Lucho, no hay desempleo en esa zona. La gente está dedicada a producir, a empacar su aguacatito, su manzana, su durazno, su mangotomi, su pepino, su pimiento, y van recogiendo. Pero, coronel, ahí viene lo que preocupa. ¿Por qué razón esto no se lo dinamiza como una alternativa? Porque no hay, lamentablemente, conciencia de parte de muchos gobernantes, ministros de Agricultura, no crean las condiciones, no les dan las facilidades del crédito para que toda su producción llegue más barata a las ciudades, ganen mejor ellos y no sean explotados por intermediarios. ¿Sabe, coronel y Lucho, que cuando pregunté ahí por un saquillo de 120 pepinos, ¿sabe cuánto le pagaban a los pequeños productores y medianos productores? $2. De 120 pepinos, ¿se imagina usted, coronel y Lucho? $2. De 100 pimientos que les paguen $2. Entonces, eso es realmente un atentado. Que dicho sea de paso, Emilio, los 5 pimientos se venden en la ciudad por $1. Los 5 Exacto, pimientos. coronel. Entonces, ahí es que llega esta idea compartida con Lucho ya muchos años, con Rafael de FEFRUNOR. ¿Por qué razón no buscar hermanarse con instituciones como la que ustedes representan? Y sería ideal, coronel, que se aperture, porque esto lógicamente no es una lámpara de Aladino que se frota y ya sale la solución, pero así como el gobierno anterior del expresidente Lazo provocó una reunión en CIESPAL con una mesa técnica, pero que no se repita eso, porque eso fue realmente un engaño, coronel. 2 meses se pasaron ahí hablando con los representantes de las organizaciones y no llegaron a ningún acuerdo porque no había intenciones de ningún acuerdo. Acá es distinto. Creo que se podría muy bien organizar una mesa técnica con ustedes, con los productores, e ir revisando y, como usted bien dijo, elaborar un sistema, un cuadro precisamente de información de todo lo necesario para dar las garantías, porque no se trata de reemplazar pues, a cherres por otros cherres, ni tampoco reemplazar los monopolios acá en Guayaquil de frutas. ¿Se podría, coronel, ingeniero, lograr esto? Que no es fácil, pero yo creo que con voluntad se puede lograr esto y la ayuda sería mutua. ¿Qué opinas, Lucho? Tus 3 minutitos para retornar con el coronel Renato González. Ya se está adicionando en la línea el presidente de FEFRUNOR. Él está en Ibarra en una reunión del Consejo Directivo de la Federación, que están escuchando y observando el programa atentamente allá en Carchi, en Imbabura, en el norte de Pichincha, en Esmeraldas y en Sucumbíos, coronel, también. Adelante, Lucho. Entiendo que también los productores lecheros están atentos al programa. Lucho, tus 3 minutos. Gracias, Emilio. Nosotros veníamos planteando un sistema, al sistema financiero, y decíamos, a ver, todo crédito productivo tiene que salir con respaldo del seguro de riesgo productivo. Las aseguradoras del país, estimado Emilio, lo único que se han dedicado es a asegurar los vehículos nuevos, cuando la Constitución les obliga y les pone un abanico bastante grande. Cuando hemos dicho un crédito productivo tiene que salir respaldado por una aseguradora, porque de esa manera nadie invierte plata para perder, y eso es importante, y eso garantiza que la institución financiera no pierda, el productor no pierda, y el seguro tampoco pierda, porque hemos pedido inclusive que el reaseguro sea el Estado. Entonces, esta parte importantísima, si logramos concretarlo por fin, va a suceder, porque en la actualidad las instituciones financieras, estimado Emilio, definitivamente, primero, al menos si hablamos de Banco Ecuador, está muy politizado, casi el 50% de su gente son pagos políticos,
y no tienen el conocimiento apropiado. Entonces, cuando el productor llega ya a buscar un crédito, se basan no en los proyectos productivos en donde hay rendimientos, hay la apertura para dar mano de obra y para al país favorecerle en mejores precios, productores y consumidores. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya planteamos esto, de que la aseguradora tiene la obligación, y de hecho aceptaron ellos en un primer diálogo que tuvimos, dijeron, nosotros ponemos los técnicos inclusive para hacer el seguimiento de que la inversión va hacia donde se planteó el proyecto, y luego se hace el seguimiento para cuando digamos que por aves circunstancias se cae el Cotopaxi o erosión del Cotopaxi, pues por supuesto la aseguradora paga. Y eso es importante porque así evitamos que todos entremos en un colapso. Más bien tenemos la oportunidad de llegar a formar parte de las estructuras. Inclusive yo te comentaba, Emilio, decía, si llegamos a esto, la leche para los policías debería costar no $1, 60 centavos, estimado Emilio, porque estamos hablando de inversiones siendo parte de, sin dejar de ganar en las respectivas partes, y de esta manera, pues ofreciendo un producto del cual puede ser beneficiario el sector. Es decir, tenemos productores y tenemos consumidores, que es importante y que en donde se sustenta un modelo de negocio. Eso es importante y hay lo que hay que ir reestructurando, porque además, mira lo que está pasando en Corea del Sur. En Corea del Sur, la nueva alimentación para los chicos es en base a leche natural con fruta picada, fruta batida, y es más, hasta el modelo del envase es un modelo nuevo. Entonces nosotros en el Ecuador todavía estamos lejos de eso. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la oportunidad de generar estos nuevos modelos de trabajos en donde podíamos tranquilamente trabajar. Lo que no hemos tenido es el respaldo económico, porque nosotros tenemos respaldo de tierras, equipos, maquinarias, lo que no tenemos es liquidez. Y en este caso, de llegar a mí me encanta la idea, yo sí estoy de acuerdo, es cuestión de ponernos una fecha para que podamos poner en números y en mesa y establecer esta alianza con convenio marco, y luego establecer los modelos de negocios en donde se puede integrar la parte productiva. Y de esto no solamente se puede hacer con la leche, se hace con las frutas, se puede hacer con hortalizas, se puede hacer con papas, se puede hacer con todo en este país, inclusive con plantas de fabricación de equipos y maquinarias en este país, que no lo hay. Aquí no fabricamos ni un triciclo, todo se importa de afuera. Alguna vez que hablamos con con los industriales que fabrican equipos y maquinarias, decían, pero ¿a quién vendemos? No tenemos un modelo. Nosotros tenemos los modelos y podíamos trabajar en eso. Realmente Correcto. para nosotros nos gustaría hacer esta Ha reunión. finalizado su tiempo, honorable López. Tiene la palabra el honorable Rafael Castillo, es presidente de FED Frunor, coronel. Esta reunión distendida, más que una entrevista, es un interdiálogo que necesitamos alimentar los ecuatorianos. Lorenita, déle la bienvenida al presidente de FED Frunor. A don Rafael Castillo. Buenas tardes, qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Cuantena. Hablando de Ponte 11, Ecuador Noticias. Ecuador, mil disculpas. Como también trabajamos en la mañana en la Radio Cuantena, por eso se confunde. Don Rafael, se está hablando aquí de soluciones, de alternativas, de propuestas para sacar adelante al sector agrícola y también para fortalecer las instituciones, y es un compromiso y una alianza de ayuda mutua. ¿Cuál es su análisis? ¿Está usted de acuerdo a que esto se desarrolle y se lleve a cabo? Totalmente, mi estimada Lorena. Buenas tardes, estimado coronel Luis, Emilio. Buenas tardes, un gusto saludarles desde la provincia de Imbabura. Bueno, acabamos de salir justamente de una reunión de directorio que tenemos en la federación, analizando el panorama, cómo se está desenvolviendo, cómo se está desarrollando la situación en nuestro país, y realmente hemos recibido estos últimos meses las inquietudes de los productores. Nosotros representamos al sector frutícola del norte del Ecuador. Estamos aquí trabajando 5 provincias, y nuestra gran idea, nuestro gran sueño es juntarnos con todos los productores de fruta del Ecuador, y en ese marco con los demás gremios también. La propuesta que venimos analizando es que debemos reunirnos, trabajar en función de 3 líneas estratégicas concretas que hoy día la hemos ratificado. La una es la parte técnica, y terminamos con el tema en esa línea de la certificación.
no vamos a poder exportar al mundo si no tenemos certificación, si las fincas no están certificadas. Y la parte técnica, lógicamente, con estándares de calidad, cuidando el medio ambiente y la salud de las personas. La segunda línea de trabajo, de acción que proponemos nosotros es el crédito. No podemos competir, no podemos trabajar con esas tasas de interés sumamente altas. Acabamos de venir de Italia y hemos visto que las tasas de interés realmente son bajas. Inclusive hay instituciones financieras que han recibido fondos de allá de Italia al 1%, al 0,5%. Y acá nos están dando a intereses de 14, 16, 18, 20, 24%. Entonces, eso no vemos que hay una equidad, una justicia allí. Vemos bancos que sus capitales aumentan cada vez más, ganancias anuales de 30, 35, 40 millones de dólares. Entonces, vemos que para vivienda se está dando el 4.5% y para la agricultura se da a tasas sumamente elevadas. Entonces, siendo que la alimentación de las familias es básica y es fundamental. Y el último eje que planteamos es el tema de la comercialización. Miles de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agrocalidad, etcétera, etcétera, etcétera. A estos fiscales que también perdieron el norte y que transaban sus investigaciones, y por eso es que si hay gente decente en la judicatura, en la fiscalía, en la policía, pero hay que motivarla y hay que visibilizarla y hay que apoyarla. En ese sentido, yo he escuchado muy atentamente lo que manifiesta Rafael y que ya Luis también creo que lo tiene claro. La intención del ISPOL, ¿cuál es? El sector agrícola, el sector ganadero, el sector de frutas del país se ve afectado por dos cadenas de intermediarios. Tanto los intermediarios financieros, que es para el problema de los recursos iniciales, y los intermediarios de comercialización. Bueno, el ISPOL no tiene capacidad de lo segundo, pero sí tiene capacidad en lo primero, en acercarnos al sector productivo y eliminar estos intermediarios financieros y darles posibilidad a todo nuestro sector fructífero, a este sector agrícola, a este sector ganadero, al sector productivo en general del país, que se acerque directamente a una fuente de financiamiento mucho más barata que el sistema financiero. Lo decía Rafael, ellos están recibiendo créditos al 17, al 18, hasta el 25%. ¿Por qué no acercarse al ISPOL, recurrir a uno de los instrumentos del mercado bursátil y obtener financiamientos a intereses mucho más racionales del 8, del 9%, que a su vez al ISPOL le significan un rendimiento óptimo para sus inversiones, pero que a ellos les está dando un dinero mucho más barato? Imagínense, a una tasa del 9%, yo estoy seguro que nuestros productores agrícolas estarían felices de producir. Entonces, lo que sí podemos hacer, y para concretar, para que esto no quede únicamente en las utopías y en los sueños, es, yo les invito que en las primeras semanas de enero, sus dos organizaciones puedan coordinar con el ISPOL una visita a nuestras instalaciones. ¿A efectos de qué? De que nuestro equipo de inversiones les capacite en lo que es el mercado bursátil, al menos de una manera inicial, porque quienes pueden capacitarles de manera más pormenorizada son las dos bolsas, tanto la Bolsa de Valores de Quito como la de Guayaquil. Yo he tomado contacto con Ricardo Rivadeneira de la Bolsa de Valores de Guayaquil y ellos están muy gustosos en dar estas capacitaciones al sector productivo, pero hagamos un primer acercamiento, es decir, las dos organizaciones coordinemos a través de Emilio Espinosa, puede ser, para que nos visiten un día en el ISPOL. Tenemos un auditorio para unas 40 personas, vienen ustedes y en un trayecto de unas 2 o 3 horas, mi equipo de inversiones les explica a ustedes cómo opera el mercado bursátil y cuáles son los requisitos que el ISPOL les va a exigir para que puedan acceder a este sistema de financiamiento mucho más barato del cual están ustedes siendo víctimas. Y si de ahí requieren una explicación, una capacitación más pormenorizada, les pongo en contacto con la Bolsa de Valores de Guayaquil o con la Bolsa de Valores de Quito para que les capaciten y ojalá en el futuro cercano, no más allá del segundo trimestre del próximo año, ya tengamos en nuestro escritorio las primeras propuestas de inversión de productores de sus respectivas organizaciones y que ojalá empecemos con una. No podemos empezar de una manera abrupta, pero sí empecemos con unos primeros casos que demuestren al Ecuador en general
que los recursos que vienen de los aportes del Estado y del aporte individual de los policías van a estar transparentados, entregados a estas pequeñas y medianas empresas que además en el territorio también pueden estar siendo parte de empleo los hijos, los familiares de los policías o los policías de servicio pasivo y terminamos en un círculo virtuoso donde en el futuro cercano inclusive esos productos puedan ser exportados. Así que esa es la propuesta formal que yo les hago. Extraordinario, coronel, y créame que creo que este es el mejor regalo de Navidad que nos podemos dar los ecuatorianos, buscar la paz y alternativa y la seguridad con alternativas económicas. Qué hermoso sería observar, integrado con la policía, volver a crear, por ejemplo, la policía rural que existía en nuestro campo. A caballo andaba el policía rural custodiando, cuidando las hacienditas, las fincas, los problemas, etcétera, que había. ¿Qué mejor ahora? Que sea la policía la que coordine con miembros jubilados que también se ubiquen en la producción, como decía Lucho López, para que custodien con su experiencia los camiones que van con carga, para que no pase lo que está pasando en el Carchi, que tuvieron que hacer un paro para exigir que les den seguridad porque se les estaban robando la mercadería, todo tipo de mercadería, ahí en esas fronteras con Colombia. Entonces, mire usted, coronel, cuánto de positivo podemos comentar y no estar hablando aquí exclusivamente de bandas delictivas. El resto del país no es delincuencial. La mayoría somos ecuatorianos que creemos en nuestra nación de una manera distinta, transparente. Qué bien, entonces, Lucho ha puesto el coronel. Vaya con Luchito. Con el ingeniero Luis López, usted ya escuchó el planteamiento del coronel Renato González. Definitivamente creo que es una alternativa. No sé si ustedes piensan lo mismo. Créditos a más bajo interés. Ha invitado a un diálogo que se puede dar en los próximos días. En la primera semana de enero vamos a estar allá. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su reacción frente a esta propuesta? Adelante, Lucho. Sí me escuchan. Ahí listo, sí. Estimado, desde la federación, listo, ya llevamos al directorio y vamos a formar parte, nos vamos a poner nada más de acuerdo a la fecha con Emilio para estar todos presentes. Y hay un detalle interesante, hasta antes de la dolarización, en el año 99, nosotros ya teníamos unos equipos de capacitación para los militares, policías de la Fuerza Aérea que terminaban su servicio y pasaban a servicio pasivo, les dábamos capacitaciones para que formen parte del sector productivo. Inclusive te dije, Emilio, aquí tengo uno de los reconocimientos que hacía la Fuerza Aérea en aquel tiempo, estoy hablando de la fecha, este es de la Tacunga, el 13 de octubre del 99, en donde prácticamente integrábamos a la parte productiva a los retirados, en este caso, pasaban a servicio pasivo, porque son personas importantes con otra visión, con otra formación, y es importante que todos nos integremos. Aceptado, estimado coronel Rafael, pongamos solo la fecha y adelante, nosotros somos de armas tomar y a trabajar, se ha dicho. El país tiene mucho por crecer, tenemos ya visiones, datos establecidos y que podríamos poner ya en la mesa, y por supuesto en algún momento estuvimos en Quito, hubo en Quito ya la bolsa de inversiones, estábamos buscando algo parecido hace un par de años atrás, antes de la pandemia nos dejó, por supuesto, no pudimos continuar, pero vean cómo son las cosas, ¿no? Así son las cosas cuando tienen que darse definitivamente. Emilio, yo te reconozco y te hago un reconocimiento público por tu interés, porque como hemos venido trabajando y las cosas tienen que irse dando, esto es como ir armando un Lego para armar una gran estructura. Mucho gusto el conocerle, estimado coronel. Con Rafael ya estamos trabajando en esto, tenemos el Consejo Consultivo Nacional Agropecuario del Ecuador, de todos los productores estamos ahí, es decir, esto se abre una nueva ventana, hay algo que se va a construir nuevo con mucho efecto. Un gusto, mucho gusto, estaremos pendientes. Rafael, tu despedida. Sí, bueno, estamos viajando con miembros del directorio y están escuchando ellos y estamos muy contentos de ver esa propuesta que nos ha hecho ilustre coronel, y realmente vamos a tomar su palabra y a reunirnos, a recibir las respectivas capacitaciones y empezar ya, como él dice. Nosotros estamos totalmente
interesados. Estamos terminando ya la construcción del proyecto, de un proyecto y iremos con nuestra propuesta pues para presentarla, para ver las posibilidades de financiamiento que esperamos, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo a ti, Emilio. Espero que tú seas el que nos lleve adelante en este proceso, nos convoques y estés un poco manejando este tema, porque propuse la vez pasada y vuelvo a proponer, no queremos nada de la parte política. Aquí es un tema exclusivamente gremial, de trabajo, de vida con los agricultores. No queremos personas que vengan a buscar protagonismo, que ya en las próximas elecciones estén de candidatos, aprovechándose del trabajo que estamos haciendo los agricultores. Entonces, aceptamos la propuesta y vamos adelante. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, antes que se vayan ustedes, coronel, su mensaje, su despedida. Primero, para agradecerle. Ponte 11 Ecuador nació con ese nombre. Acá en Guayaquil, Ponte 11 significa ponte pilas, avíspate. Entonces, Ponte 11 ecuatorianos estamos gritando todos los días que sí hay alternativas, coronel, que Dios va a permitir que este país se levante y con estas actividades se va desterrando el narcotráfico, la violencia, la delincuencia, porque no todo se arregla con armas. La mejor arma es sacar de la pobreza a la población, coronel. Su mensaje de despedida en esta Navidad, desde la Policía Nacional, desde el ISPOL, le deseamos feliz Navidad a todos los hermanos ecuatorianos. Adelante, coronel. Yo únicamente decirle, Emilio, que estoy satisfecho, que ha sido un gusto conocerle a Luis, a Rafael, que la invitación está aceptada, como ellos mismos lo han indicado, que en la primera semana de enero los esperamos acá en el ISPOL, generar una primera reunión inicial para que puedan conocer a través de qué instrumentos del mercado de valores del ISPOL les puede proveer de financiamiento y contribuir, como usted dice, a la seguridad, porque parte de la prevención es dar fuentes de empleo a nuestra juventud, que en varios de estos sectores no tienen otras opciones de trabajo y por eso son víctimas de estas mafias criminales. En el cierre, lo único que le puedo decir es desearles a los ecuatorianos una feliz Navidad, un venturoso 2024, pero además a no dejarnos desmotivar, a tener todavía esa ilusión, ese amor por nuestro terruño, esa capacidad de esperanzarnos cada día y de saber que existe un futuro mejor para todos nuestros hermanos ecuatorianos. 17 millones de voluntades donde, como lo manifiesta Emilio, un pequeño porcentaje son estos delincuentes. La gran mayoría, el ecuatoriano de clase media, el ecuatoriano de a pie, es gente sana, es gente honesta, es gente bien intencionada y sobre todo trabajadora. Y a esa fuerza de trabajo ecuatoriana, ojalá en el futuro cercano el ISPOL pueda contribuir directamente con el músculo financiero que necesita. Una feliz Navidad y un venturoso 2024, queridos hermanos ecuatorianos. Igualmente, coronel, Lucho, Rafael, ha sido el diálogo más positivo que nos llena de alegría, de esperanza como comunicadores acá en Guayaquil. Dios bendiga este proyecto. Lorenita.